valores. Y ante eso ahora resulta que en la actualidad pues tenemos la consigna de la Tercera República. Y hay que decir que hoy, con más motivos que nunca, la burguesía, es decir, con más motivos que en el año 31, la aristocracia sacrificó a la monarquía para poder mantener sus privilegios. Hoy, la burguesía le resultaría ser un mal menor sacrificar la monarquía, que cumple un papel económico de menor importancia que en los años 20. Le importaría, sería un mal menor sacrificar la monarquía, para que todo siguiera exactamente igual. Desde el punto de vista revolucionario, ser republicano es una cuestión secundaria, porque se da por hecho que si consiguiéramos alcanzar o realizar una revolución social, la forma de jefatura del Estado, es decir, en este caso la monarquía, saltaría por los aires. Es decir, es algo que iría aparejado a esa transformación social y no al revés. Es decir, la táctica de luchar por una república para llenarla de un contenido social es una táctica, en primer lugar, no hay experiencia histórica que lo demuestre. No es un paradigma. No podemos decir que eso no tiene sentido revolucionario. Es decir, porque lo que ocurre normalmente es que con la suplantación en la forma de una jefe de Estado por otro, no cambiará el carácter burgués del Estado. Y creer lo contrario, pienso yo que es una ingenuidad política. Porque, vamos a ver, el Estado no es más que, en esencia, la máxima expresión o el mejor instrumento que tiene el conjunto de las clases dominantes para seguir explotando a las clases dominadas y, a su vez, reproducir día tras día esa situación. Y hago hincapié en la palabra conjunto para poner en claro de que la burguesía no es una clase uniforme que actúa como un mazacote, sino que es un conjunto de facciones que se unifican con intereses comunes, pero además tienen intereses contrapuestos a veces y tienen contradicciones entre ellos. Esas contradicciones en la sociedad civil, es la expresión de esas contradicciones de la sociedad civil, no es ni más ni menos que los partidos dentro del orden parlamentario, PSOE, PP, nacionalistas, Izquierda Unida, etc. Esas contradicciones llegan a veces a tal extremo que tienen que hacer saltar, para que no se funda la instalación, no se queme la instalación, que es ni más ni menos que el modo de producción capitalista, para que no pase eso, hacen saltar un fusible. Ese fusible puede ser a veces un ministro, un gobierno completo, con su presidente a la cabeza, puede ser un jefe del Estado, o incluso puede llegar a ser la forma de jefatura de ese Estado. Es decir, puede ser eso es lo que explica el por qué a monarquías les ha sucedido una república, por qué a una república le ha vuelto a suceder a través de una restauración otra monarquía o una dictadura militar, y así una tras otra, con el objetivo de poder salvaguardar esos y eternizar esa situación de privilegio de las clases poseedoras. No sé si os habéis preguntado el por qué hay repúblicas. Hay determinados países que tienen repúblicas numeradas, bueno, la nuestra, por ejemplo, la Segunda o Tercera República, o como si fueran dinastías. En Francia ya va por la quinta, o en Italia por la segunda. Es decir, en el año, hay veces que esas suceden, unas veces ya, como repito, esas repúblicas son sucedidas por monarquías o por dictaduras, y luego a su vez por otras repúblicas, etcétera, etcétera. En Francia eso es lo que había ocurrido. Incluso hay repúblicas que suceden a otras repúblicas. Cuando, por ejemplo, frente al Mayo francés del 68, pues De Gaulle declara que elimina y barre la Cuarta República y nombra la Quinta, y con simplemente cambiar
el número a la denominación de esa república, pues los estudiantes vuelven a sus casas y los obreros a las fábricas, y aquí paz, mañana gloria. O en Italia, cuando colapsan los partidos como la Democracia Cristiana, el PCI o el PSOE, el Partido Socialista, que me diga, pues informalmente declara la Segunda República y aquí paz y mañana gloria. Con lo que tenemos que sopesar el tema de la consigna por la Tercera República, si no es un contrasentido por nuestra parte, desde el punto de vista de la táctica adecuada para conseguir el objetivo final, que es el socialismo. Solamente me queda hacer unas propuestas, es decir, yo frente a todo eso creo que lo que es prioritario en este momento, dejarán en paz al torero, que no es ni más ni menos que las cámaras de comercio, los círculos de empresarios, los casinos donde se reúnen los... Por el cambio de forma de Estado, pero también por transformaciones sociales de envergadura, pues volver a plantear, ¿no?, ese aspecto, cuestionar, ¿no?, el aspecto idílico ese que tiene la Segunda República, ¿no?, el que parece que fue como la panacea, ¿no?, aunque yo sí la defiendo en un sentido como proceso de acumulación o de intento de cambio de fuerzas, ¿no?, populares y eso, ¿no? Sobre todo porque hay una cosa, y ahora ya me callo y dejo que participéis, que yo creo que me crea una especie de dilema moral, ¿no? Sentido, o sea, sí, estoy de acuerdo básicamente con lo que dice, pero es que hace 2 semanas escasas me estaba manifestando por las calles del centro de Madrid, gritando no hay 2 sin 3 república otra vez, y vamos a por la tercera. Entonces, no sé, ¿no? Me parece que eso es un debate necesario, básico, y sobre todo que, por ejemplo, alguna gente aquí en el Ateneo Republicano de Vallecas defendemos como necesario, o sea, no quedarse solo en celebraciones, conmemoraciones o panegíricos, ¿no?, de tal cuestión o de tal otra, sino profundizar en ese debate. Simplemente apunto eso, ¿no?, que a mí personalmente pues, me plantea una especie de dilema o de problema moral ese, ¿no?, porque yo ahora mismo, y es una opinión, ¿no?, y la lanzo ahí, estoy convencido de que después de toda la represión y despolitización que ha tenido este Estado durante mucho tiempo y que sigue teniendo, el movimiento republicano, con todas sus flaquezas y con todas sus contradicciones, eso me parece que es un elemento de unificación bastante importante de las luchas políticas, en el sentido de cuestionamiento de un orden concreto y determinado, ¿sabes? Y por ejemplo, creo que sí, aunque me parece bastante interesante lo que dices de las numeraciones, eso, ¿no?, pero el avance político, que en mi opinión significaría la posibilidad de generar un movimiento popular que fuera capaz de forzar al capitalismo a cambiar la forma del Estado, en los tiempos que corren, vamos, a mí me parecería un triunfo ahí como ganar en el MUC con 4 pitos a 4 reyes o algo de eso, ¿no? Y con esto me callo. Quien quiera hablar eso así de... ¿Apunto? Vale. Sí, voy a empezar. Josete, vale, apunto, Josete, que ha sido el primero de... Sí, yo lo que escuchaba ya al ponente, sobre todo la colectividad esta pasada así de puntillas, ¿no? Cuando yo creo que ha sido un ejemplo de represión que hubo aquí en España, que lógicamente el gobierno burgués de la República pues lo machacó. Yo creo que ahí ha pasado mucho de puntillas y creo que hay unas experiencias escritas y testimoniadas que todos las pueden observar, ¿no? Yo creo que las colectividades era una historia que no gustaba ni a Capital ni a toda Europa, y eso había que machacarlo como fuese. Yo creo que fue un brote de revolución social y además que está ahí, o sea, es que no es una cosa de decir vamos a por el socialismo, vamos a por el comunismo libertario, no, eso está ahí, es un hecho que está ahí, que lo hicieron los trabajadores. ¿Cómo hacemos? ¿Respondo
Patricio. Hola. Bueno, yo he leído muchas cosas, bastantes cosas, tampoco excesivamente, sobre revisiones críticas de la Segunda República. Todas ellas adolecen de un error, que es de no darse cuenta de que la Segunda República era una república burguesa. Nació en un pacto en San Sebastián y de una conjunción de partidos republicanos y partidos socialistas. Las transformaciones que tenía que haber hecho la Segunda República en España se hicieron en Francia en 100 años. No se puede pretender que en 2 años se haga todo lo que se hizo en 10 años en Francia, y menos en un país como en España, y menos en el año 31. La conjunción republicano-socialista, o de izquierdas, que entraron otra gente en el asunto, ¿no?, o de izquierdas y burguesía, tenía un problema serio, y es que ninguno de los dos tenían fuerza suficiente para hacer su revolución. La burguesía en 1931 no era la época de las revoluciones burguesas, no era la época. Ya había un proletariado poderoso, organizado en sindicatos, organizado en partidos, que no iba a permitir en ningún caso que la burguesía hiciera su revolución en contra precisamente del proletariado. Pero, como se demostró perfectamente en los acontecimientos de 1934, el proletariado industrial en España, muy débil y además muy dividido, no tenía fuerza para hacer tampoco su revolución. Muy dividido no quiere decir como ahora, que está el PCML, Izquierda Unida, el PCP, los pueblos de España, etc. Significa que había 2 grandes organizaciones con 1,5 millones de afiliados cada una, que se odiaban a muerte, y eso iba a hacer imposible a lo largo de toda la República y antes que el proletariado en España estuviera para tratar de hacer su revolución. Esa es la clave, y no otra. En lo que se refiere a la consigna o al intento que hay ahora de la Tercera República, cuando la burguesía hizo su revolución, por ejemplo en Francia, no hizo la revolución y después creó un sistema capitalista. No hizo eso. El sistema capitalista se generó dentro del sistema feudal, es decir, dentro del sistema anterior. Y cuando el capitalismo tomó una fuerza de la hostia, hasta tal extremo que los señores feudales se vieron peligrar, convivían los dos modos de producción, el modo de producción feudal y el modo de producción de propiedad privada. Cuando los señores feudales entendieron y vieron que peligraba su modo de producción, entonces intentaron acabar con la burguesía. Y fue entonces cuando la burguesía hizo su revolución. Cuando ya tenía gran parte del poder económico, si no era todo. No antes. No hizo la revolución la burguesía en 1600 y después creó un sistema capitalista. No, señor. Primero estaba el sistema capitalista y luego se hizo la revolución. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasaba en 1970? Iberia era del Estado, Renfe era del Estado, las eléctricas eran del Estado, las aguas eran del Estado, Telefónica era del Estado, Línea era del Estado. Todas ellas adolecen de un error, que es de no darse cuenta de que la Segunda República era una república burguesa. Nació en un pacto en San Sebastián y de una conjunción de partidos republicanos y partidos socialistas.
las transformaciones que tenía que haber hecho la Segunda República en España se hicieron en Francia en 100 años. No se puede pretender que en 2 años se haga todo lo que se hizo en 10 años en Francia, y menos en un país como en España, y menos en el año 31. La conjunción republicano-socialista, o de izquierdas, que entraron otra gente en el asunto, ¿no?, o de izquierdas y burguesía, tenía un problema serio, y es que ninguno de los dos tenían fuerza suficiente para hacer su revolución. La burguesía en 1931 no era la época de la revolución de burgueses, no era la época. Ya había un proletariado poderoso, organizado en sindicatos, organizado en partidos, que no iba a permitir en ningún caso que la burguesía hiciera su revolución en contra precisamente del proletariado. Pero, como se demostró perfectamente en los acontecimientos de 1934, el proletariado industrial en España, muy débil y además muy dividido, no tenía fuerza para hacer tampoco su revolución. Muy dividido no quiere decir como ahora, que está el PCML, Izquierda Unida, el PCP, los pueblos de España, etc. Significa que había dos grandes organizaciones con 1,5 millones de afiliados cada una, que se odiaban a muerte, y eso iba a hacer imposible a lo largo de toda la República y antes que el proletariado en España estuviera para tratar de hacer su revolución. Esa es la clave, y no otra. En lo que se refiere a la consigna o al intento que hay ahora de la Tercera República, cuando la burguesía hizo su revolución, por ejemplo en Francia, no hizo la revolución y después creó un sistema capitalista. No hizo eso. El sistema capitalista se generó dentro del sistema feudal, es decir, dentro del sistema anterior. Y cuando el capitalismo tomó una fuerza de la hostia, hasta tal extremo que los señores feudales se vieron peligrar, convivían los dos modos de producción, el modo de producción feudal y el modo de producción de propiedad privada. Cuando los señores feudales entendieron y vieron que peligraba su modo de producción, entonces intentaron acabar con la burguesía. Y fue entonces cuando la burguesía hizo su revolución. Cuando ya tenía gran parte del poder económico, si no era todo. No antes. No hizo la revolución la burguesía en 1600 y después creó un sistema capitalista. No, señor. Primero estaba el sistema capitalista y luego se hizo la revolución. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasaba en 1970? Iberia era del Estado, Renfe era del Estado, las eléctricas eran del Estado, las aguas eran del Estado, Telefónica era del Estado, el IBI era del Estado. Cuando se murió Franco, hubiera bastado con poner a Carrillo en el poder, bueno, eso es una broma, para que España fuera un país socialista. Un país socialista en el que convivían un modo de producción capitalista, un modo de producción de sociedad privada y un modo de producción socialista. Joaquín, te rogaría... Bueno, perdóname, pero es que ha dicho muchas cosas que creo... Pero de todas formas voy a terminar. Eso con tranquilidad y a poner posiciones. A ver. Le toca a Manolo, ¿sabes? ¿A mí? Sí. Bueno, vamos a ver si soy capaz de poner algún punto sobre la silla. El tema de la República, evidentemente, Joaquín ha dejado medianamente claro que la República burguesa es una república capitalista y que es el producto de la crisis de 1929, fundamentalmente,
que va a agravar y agravar la crisis, y que evidentemente bueno, el capitalismo español era relativamente débil en el plano internacional, en el plano imperialista, que llevó a encerrarse dentro del mercado español y se redujeron drásticamente las pocas exportaciones que se hacían y agravó hasta que estalló lo que estalló. Evidentemente hay unos hechos que no han salido, pero me imagino que Joaquín lo tiene claro. Por ejemplo, lo que hace el gobierno de la República a partir del 14 de febrero. El señor Largo Caballero pasa a ser ministro de Trabajo, antes había sido consejero de Estado, consejero de Trabajo del general Miguel Primo de Rivera, el dictador. Muy importante llevar esto y se ponga esto siempre sobre la mesa, porque Largo Caballero fue sencillamente un contrarrevolucionario de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Este sinvergüenza es el que dicta y que firma la ley de vagos y maleantes. Muy importante que tengamos esto siempre en la cabeza, vagos y maleantes, que los franquistas después nos restregaron y nos utilizaron cuando decían, pues abre la mano, a ver si trabajas. Ley de vagos y maleantes, por una parte, y la ley de jurado para acabar con las huelgas. Esto es Largo Caballero. Tengo por ahí, si queréis, luego leer una declaración famosa donde dice: intentamos romper todas las huelgas, pero no pudimos. Hubo más obreros muertos durante nuestro gobierno que ninguno. Largo Caballero, o sea, ahí en el librito este. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso es una parte de la República. Si cogemos a José Díaz, que le podemos coger en 3 años de lucha, pues él nos explica lo que era la República democrática. En esta República democrática tienen cabida todos los empresarios, desde el campesino pequeño al grande, desde el pequeño comerciante al pequeño industrial, al mediano, a todos los que nos opongan a la República forman parte de nuestra República democrática. Y hay que defenderla, y también a los extranjeros, y los bienes de los extranjeros. Y los bienes de los extranjeros está ahí también, porque yo aquí no me vengo a inventar nada. Este es el tipo de república. Pero no basta con esto. El día 1 de mayo de 1936, ya hablando del Frente Popular, como el gobierno del Frente Popular no había cedido nada a los obreros, ni aumentos salariales, ni ninguna mejora, en realidad desde el 14 de abril, nada absolutamente, y hay que decirlo claro y alto, que fue un gobierno burgués y un gobierno reaccionario, y toda la masacre de la que habla Joaquín. ¿Qué sucede el día 1 de mayo del 36? Se vota la huelga de la construcción, del sector de la construcción, queridos compañeros. Se vota la huelga. Y ahí se presentan, a esa votación aparece la CNT con la UGT, la tabla de reivindicativas la habían votado y la habían acordado los obreros de la UGT. Daros de cuenta que se planteaba el 50% de aumento salarial para los peones y los ayudantes, el 17% para los oficiales. Se planteaba 2 semanas de vacaciones, que no las tenían. La seguridad social, sanidad y hospitalización pagada por el Estado. Y el derecho a la jubilación. Pues, por esto va la huelga de la construcción. El sector de la construcción, que es la gota que colma el vaso, que es donde la burguesía dice, punto, se acabó. Esta situación no la podemos mantener. ¿Por qué? Porque UGT firma 2 veces el final de la huelga y los obreros de UGT dicen que de eso nada, que los de la CNT no van a trabajar y que los tampoco, y que ellos no van a ir a trabajar y que no van a trabajar. Y llegamos así al 17, 18 de julio del 36. Esta es la huelga. Esta es la gota que colma el vaso. Que la burguesía y el capitalismo dicen no sabemos dónde van a ir más de 100.000 obreros que había en huelga en Madrid, que no era solo la construcción, era el sector de la madera, el sector del corcho, el sector de... Bueno, la huelga hasta los toreros. Y es importante que dejemos claro que desde el momento que se convoca la huelga el 1 de mayo de 1936, el PC, hablemos claro, el PC hizo una campaña inmensa contra la huelga, porque había que defender al gobierno del Frente Popular. PC, coño, repartiendo tablillas y oponiéndose a la huelga por todas partes. Cuando estalla la huelga definitivamente, el día 1 de junio, las milicias obreras a 1 de noviembre, cuando el señor García Oliver, ministro de Gracia y Justicia de la República, firmó el desarme de las milicias obreras y su disolución. Y es muy importante, si no aprendemos de estas cosas, de lo que fueron las grandes cosas, no aprenderemos nada. Volvemos a repetir otra república burguesa. Ahora, ¿para qué coño queremos otra república burguesa? La tenemos en Portugal, la tenemos en Francia. Exactamente, para Marx y Engels y Lenin dejan bien claro, es lo mismo una república constitucional, una república burguesa y una monarquía constitucional. Exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada. Lo que haría, y esta es la pregunta que te planteo, Joaquín, ¿no crees que lo que se haría sería ganar 2, 3, 4 años si la crisis va adelante, este gran crack financiero e industrial que acaba de empezar? ¿No ganaría la burguesía 2, 3, 4 años para retener y decir... por favor, se acabó tu tiempo. Habéis una cosa. La pregunta, déjame que me la
empieza por la pregunta. Para ganar 2, 3, 4 años y tener mucho más sometidos a las masas proletarias si se echan a la calle. Este es el tema. ¿Qué daría la República? ¿Qué daría la República a la burguesía para mantener el control estricto